Buenas nuevas, amables amigos fetevidentes. Me complace nuevamente estar con ustedes. Le había platicado en unos días anteriores con el padre Amado Flores de un curso de una semana intensa sobre exorcismos, oraciones de liberación, el poder del mal en el mundo, New Age, el tema también del satanismo, superstición, etcétera. Fue muy interesante, sobre todo por el nivel intelectual y práctico que se transmitió en ese curso, del cual más adelante pues, pretendo también compartir con ustedes. Al terminar el curso, antes de regresar a Panamá, pensé venir a Medjugorje unos días y me encuentro con un gran amigo, el padre Inocencio Llamas, a quien conozco y estimo mucho. Y bueno, no hicimos más que llegar aquí, nos encontramos con la bella noticia que el Papa Francisco aprobó de manera oficial las peregrinaciones a Medjugorje, guiadas por obispos, cardenales, arzobispos, sacerdotes. Para nosotros ha sido una gran alegría, han tenido que pasar casi 38 años para que la Santa Sede oficialmente reconozca las peregrinaciones a Medjugorje. Es cierto que no es un reconocimiento del hecho sobrenatural, pero tampoco lo descarta, ni tampoco como algún medio de comunicación trata de intuir el comunicado de la Santa Sede, es para controlar el aspecto doctrinal de algún sacerdote que acompañe peregrinaciones. No es ese el fin. El fin es que ahora Medjugorje pasa a ser un santuario al nivel de Lourdes y de Fátima. Ese es el punto. Sabemos que desde hace un año justo, desde el 13 de mayo del año pasado, está aquí de manera permanente Monseñor Henrik Hosser, delegado del Papa para la pastoral de Medjugorje. Realmente es esto una buena noticia. La Santa Sede ve con buenos ojos Medjugorje. Yo he dicho muchas veces, y vamos a platicar con ustedes también, el por qué no se reconoce el hecho en sí de las apariciones de la Virgen. Pero yo creo que es un buen paso porque la Santa Sede no hubiera reconocido jamás las peregrinaciones oficiales si esto no fuera de Dios, porque estaría cometiendo el error más grave del siglo XXI. Entonces estamos en buenas manos y yo creo que la decisión del Papa Francisco ha sido muy buena, muy positiva, y aquí hay un ambiente de alegría, todo el mundo está contento, los franciscanos, los videntes, y queríamos compartir con ustedes, bueno, también nuestra orientación como pastores ante este comunicado que lo ha traído Monseñor Luigi Pezzotti, el nuncio apostólico de Bosnia y Herzegovina, y que leyó Monseñor Hosser en el día de hoy, el Día de las Madres en Italia. Interesante. Y también la víspera de las apariciones de la Virgen de Fátima, ¿no?, que celebramos el 13 de mayo. Y el Día del Buen Pastor. Y el Día del Buen Pastor, o sea, no de nosotros, ¿no? Del Buen Pastor. Bueno, entonces, Padre Inocencio, ¿qué te parece unas primeras impresiones de este comunicado? Bien, gracias Padre Francisco. Queridos amigos, un saludo cariñoso, fraternal. Es un placer poder compartir con ustedes. Es un acontecimiento eclesial importantísimo, porque como decía el Padre Francisco, son 38 años prácticamente de espera. Y hoy el Romano Pontífice, el Papa Francisco, reconoce que realmente hay un bien, hay frutos en Medjugorje, y que con este paso tan importante de dar oficialmente puerta abierta para que obispos, arzobispos, cardenales, sacerdotes podamos no solo participar, asistir, guiar, sino incluso organizar peregrinaciones a este lugar, a este santuario, es realmente una aprobación auténtica de lo que es la pastoral de la visita, de las peregrinaciones, que es realmente cosechar frutos, reconocerlos,
reconocer el bien y alentarnos a seguir en este camino. Volvemos a decir que no es una aprobación de la veracidad de las apariciones todavía, pero es una aprobación de lo que es la peregrinación y la pastoral de esta peregrinación a este lugar. Y es un acontecimiento que nos llena el corazón a los medjugorrianos de gozo y a muchísima gente, también a los sacerdotes que tenían temor, a los obispos, bueno, pero todavía no se ha aprobado, habían sido transmitidas muchas cosas erróneamente, ahora tienen la puerta abierta, no hay excusa, no solo para alentar a los fieles, sino también para abrir las diócesis, las parroquias, a este acontecimiento que considero es uno de los acontecimientos marianos más importantes de la historia. Incluso personalmente creo que va a ser el acontecimiento mariano más importante de toda la historia. Unido, acordémonos, al de Fátima, como dijo la Virgen, vengo a completar lo que comencé en Fátima. Yo creo que definitivamente tu opinión, ¿no?, aquí es relevante, es importante, aclara mucho. Y yo creo que no hay que absolutizar tampoco esto, porque también hay personas que ven Medjugorje como que el que no cree en Medjugorje no se salva, y si no estás con Medjugorje no estás, digamos, con la iglesia. Tampoco hay que verlo así, porque también hay gente que exagera, ¿no? Y estamos claros que las revelaciones privadas no son de fe, ninguna, ni Fátima, ni Lourdes, ni esta, ni ninguna otra revelación. La iglesia no nos obliga, aunque apruebe unas apariciones, a creer en ellas. Sería una estupidez no creerla, pero nuestra fe está basada en la revelación y está basada en la tradición de la iglesia. Esto debe quedar también muy claro. Como pastores tenemos que guiar a nuestro pueblo, evidentemente. Pero hablamos de lo que significa que durante 38 años prácticamente casi la Virgen aparezca todos los días. Tiene que tener una razón muy poderosa para hacer esto. No viene a hacer turismo, no viene a entretenernos, viene como madre realmente porque sabe lo que está viviendo la humanidad del día de hoy, y nos viene, como tú muy bien predicas, Padre Francisco, a formar una escuela donde nos enseña la Santísima Virgen María qué hacer en este tiempo difícil. Podemos preguntar a cualquier auditorio en cualquier parte del mundo si vivimos tiempos fáciles o difíciles. He hecho esta pregunta muchísimas veces. Absolutamente en todas partes dicen vivimos tiempos difíciles. Entonces, este es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia, es un tiempo que el cielo nos ofrece, que la Virgen, exactamente con el permiso de Dios y más bien enviada por el mismo Dios, ha querido aparecer y sigue apareciendo como madre, porque está ocupada por la salvación eterna de sus hijos e incluso hasta por la creación entera, por la humanidad. Aparece como la reina de la paz. Por eso, sin absolutizar, sin querer obligar a nadie, ni que pensar que si no es medjugorriano no se salva, no es iglesia, por supuesto que no, evidentemente, pero la riqueza que hay en tantas apariciones, tantos mensajes, en esa escuela de la Virgen María, y en la sencillez y profundidad al mismo tiempo de sus mensajes y de sus medios, rechazar eso sería un acto también de, perdóneme, de estupidez, de soberbia e incluso también de ignorancia. ¿Tú piensas, Padre Inocencio, que con esta aprobación del Papa Francisco, porque esto para mí ha sido como un as de la manga, aunque yo lo había dicho muchas veces porque escuché a Monseñor Joser que ya las peregrinaciones están aprobadas, pero no había obviamente la oficialidad? Él lo decía porque como representante del Papa lo sabía. ¿Tú piensas que con esta aprobación habrá una diferencia en cuanto a la cantidad de peregrinos que van a venir? ¿Se mantendrá lo mismo? ¿Realmente los sacerdotes y los obispos van a responder a esta puerta abierta de la Santa Sede? Yo pienso, Padre Francisco, que las personas que no venían por esa duda y también por ese respeto, que no es despreciable, diciendo todavía no están aprobadas por la iglesia, no, tenían un obstáculo bastante grande. Yo pienso que muchas personas van a dar ese salto ahora y van a decir, bueno, sí, el Papa lo aprobó, ya no hay por qué dudar, no tenemos el obstáculo. Yo pienso que se van a acrecentar las peregrinaciones, sin duda alguna.
O sea, verá que no tengo la menor duda de que va a ser así. Y anhelo también que sea así en mi corazón. Los que hemos participado vamos a seguir participando con más alegría, más gozo. Pero los que dudaban y tenían ese temor, ya fuera ese temor, fuera esa duda, evidentemente van a venir como con mayor seguridad, tranquilidad de conciencia. Dios sabe hacer las cosas y tiene su momento y su hora. Y realmente es una jugada espectacular del Papa Francisco. O sea, yo diría hasta una frase mía, ¿verdad? Él, sin haber aprobado, ya aprobó. O sea, no se ha aprobado, repito, para los que nos están sintonizando ahora, la veracidad, la autenticidad de las apariciones. Quizá hablemos posteriormente de esto, es lógico, porque la Iglesia espera siempre que concluyan las apariciones, es madre, es prudente, no puede darnos un error en el cual cometamos nosotros también equivocaciones garrafales. Y evidentemente ya la Iglesia ha estudiado, ha visto los frutos que se han dado. Ya solo el hecho de enviar a Monseñor Hauser, que se encargue de la pastoral de Medjugorje, y que Monseñor Hauser haya tenido unas palabras tan extraordinarias de que, por ejemplo, Medjugorje, dígale a todos que Medjugorje es la luz del mundo. Y cuando se consigue con el Papa, el Padre Marinko, hace unas cuantas semanas, ¿qué le dice el Papa? Obedezcan a Monseñor Hauser. O sea, Monseñor Hauser es el enviado del Papa. Él se ha explicado, estudiando, viendo la pastoral de una manera maravillosa de lo que es Medjugorje. Es el confesionario del mundo, es la luz del mundo, es un pulmón realmente de renovación en el mundo. Entonces ya ahí está también la misma presencia del Papa en este enviado, que incluso es a discreción del Papa. Esa fue una jugada maravillosa del Papa. Monseñor Hauser ha sido también muy prudente, es decir, yo vengo por la pastoral, pero lo que veo en Medjugorje es maravilloso. Y entonces, ahora con todo esto, ya nos lo había advertido Monseñor Hauser, pero ya ahora está también por escrito en el Vaticano, o sea, de que realmente hay esta aprobación total de venir en peregrinación y venir a orar, venir a este santuario que ya es realmente Medjugorje. Escuchándote, recuerdo unas palabras que los videntes le atribuyen a la Virgen, porque cuando comenzaron las apariciones, esto estaba bajo un régimen comunista, ateo, marxista, razón por la que no se seguía muy de cerca el fenómeno por el temor a la repercusión y a la persecución del régimen. Y los videntes le preguntaron a la Virgen al inicio si esto iba a ser reconocido, qué debían hacer para que la Iglesia lo reconociera. Y la Virgen fue contundente y dijo: del reconocimiento de la Iglesia sobre Medjugorje me voy a encargar yo personalmente. Ustedes vivan mis mensajes. Yo me pregunté muchas veces a lo largo de estos 35 años que tengo de estar siguiendo las apariciones, 34 para ser más preciso, ¿cómo iba a ser eso? Y cuando yo me di cuenta que por la negatividad del arzobispo presente, todo el fenómeno de Medjugorje pasó a manos de la Santa Sede, yo ahora entiendo por qué también Dios permitió que el Monseñor Radko, que es un gran pastor, un gran obispo, también se negara al fenómeno, porque fue la vía para que Medjugorje quedara en manos de la Santa Sede. Y es la primera vez en la historia de la Iglesia que un fenómeno como este esté en manos de la Santa Sede como corte de primera instancia, que siempre ha sido corte de segunda o tercera instancia, y en algunos casos ni siquiera de segunda o tercera instancia. Pero en este caso es la Santa Sede, y esto es un hecho sin precedente, que la Santa Sede, primero, nombre un obispo aquí, segundo, que la Santa Sede reconozca las peregrinaciones oficiales. Y a mí me llama la atención, ¿no? ¿Cómo la Santa Sede puede reconocer una peregrinación oficial guiada por obispo, como dice el comunicado, cuando el evento no ha sido reconocido? Entonces, como bien dices tú, es una aprobación implícita. Yo quiero... Esa es la palabra muy hermosa, implícita. Sí. Yo lo que quiero aquí destacar es, y le digo, no tengan miedo a Medjugorje, no tengan miedo. En el curso de exorcismo, una de las cosas que se nos repetía continuamente es que uno de
de los medios que utiliza el demonio para atacar a los cristianos es la indiferencia hacia Él, darle demasiada importancia, la propia vocación, nuestra propia debilidad y el miedo. Y en la iglesia hay mucho miedo. Claro, y mucha gente por el miedo no se abre a Medjugorje. Entonces, a la Virgen no se le puede tener miedo, ni tampoco al demonio. Porque una de las razones por la cual el demonio también tiene mucha influencia en las personas es por el miedo que la gente tiene hacia él. Y el poder del demonio es limitado, pero la gente no entiende eso. Ahora, vamos a hacer una pausa. Yo pienso que este tema es muy interesante. Vamos a seguir hablando sobre la importancia que tiene Medjugorje frente a los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que si el Papa Francisco ahora dice que oficialmente las diócesis, porque el comunicado dice las diócesis, no parroquias o movimientos. Sí, las diócesis. ¿Cómo va a repercutir esto en la pastoral también futura de la Iglesia a nivel universal? Porque nos lo decía hoy un sacerdote jesuita, que es la tercera vez que viene a Medjugorje. Dice, yo me ordené sacerdote, yo siempre le pedía al Señor 3 dones, que mi espiritualidad fuera mariana, eucarística y del gozo. Y no lo conseguí, sobre todo el tercer punto, hasta que no vine a Medjugorje. Entonces es un testimonio muy bonito. O sea, yo pienso que ahora nuestras diócesis, nuestras parroquias, nuestros movimientos tendrán una herramienta, no quiero absolutizar Medjugorje, pero tendrán una herramienta como lo es Fátima, como lo es Lourdes, tendrán una herramienta para renovarse. Y qué bonito estar en una aparición de la Virgen. Yo siempre lo digo, yo estoy convencido que aquí está la Virgen. Y yo no hablaría de Medjugorje si el Papa Juan Pablo II personalmente no le hubiera dado crédito a esto. Y eso ha sido publicado por la Santa Sede, incluso cartas de él donde él, como pontífice a nivel privado, reconoció la presencia de María en este lugar. Así que vamos, queridos amigos, a una pausa y volveremos con ustedes desde Medjugorje en un programa especial. Adelante. Queridos amigos, volviendo a este programa especial desde Medjugorje, queríamos ahora profundizar un poquito sobre el hecho de esta visita prolongada de la Virgen por casi 38 años que se cumple dentro de un mes. Tú como pastor, Padre Inocencio, ¿cómo ves esta mariofanía que estamos viviendo, esta presencia prolongada de María? ¿Qué te dice a ti ante la situación que vivimos en el mundo, en la iglesia? Fíjate, el título de ellas es Yo soy la Reina de la Paz. Esto, si fuéramos a un precedente anterior del Papa San Juan Pablo II, él habló de la cultura, o digamos si queremos, anticultura de la muerte, que la humanidad está escogiendo la cultura de la muerte. Y la cultura de la muerte aquí en este mundo es la falta de paz. Y la falta de paz es la falta de felicidad, de gozo realmente. Vivimos en un mundo de una violencia terrible, desde la aprobación del aborto, ahora querer aprobar también lo que es la eutanasia, 2 guerras mundiales en el siglo pasado, una situación tremenda en todo el mundo. Yo puedo hablar de Venezuela de una manera especial. Hoy comentaba contigo, en 4 años 10.000 asesinatos de cristianos, o sea, una especie de genocidio. Entonces, veamos esa situación que hay en el mundo de hoy. Segundo, vemos un problema de la familia tremendo. O sea, cuántos matrimonios se vienen abajo, cuánta gente no cree en el matrimonio. Está la famosa ideología del género, que es una de las locuras más grandes a mi modo de ver de la historia y que se quiere imponer como una especie de dictadura. Se habla de relativismo y de dogmatismo, pero es imponer a juro a que todo el mundo piense igual, hable igual, crea igual, que la ideología del género es una de las locuras más grandes que tenemos en el mundo de hoy. Vemos a nuestros jóvenes en el mundo de la droga. Y yo creo que lo peor que está ocurriendo en el mundo es, lo dice también el Nuevo Catecismo de la Iglesia en el número 675, es que viene para el mundo la apostasía, que es bíblico, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2.
¿Qué es apostasía? Vamos a diferenciar herejía de apostasía. La herejía es negar una verdad de fe. La apostasía es negar la totalidad o casi la totalidad de las verdades de fe, prácticamente negar a Dios. De esto habla ese catecismo, habla también la Biblia. Yo creo que estamos en el tiempo en que ha empezado la apostasía, estamos negando a Dios. La tentación de la serpiente, Adán y Eva, y la misma que él cometió queriendo ser Dios, es que el ser humano sea Dios, que ocupe el lugar de Dios, no cree realmente en el Dios único, vivo y verdadero. Y si realmente cortamos el cordón umbilical con Dios, que no solo es el bien, es fuente del bien, ¿con qué nos quedamos? Entonces vimos un tiempo de inicio de apostasía en el mundo, y hay algo unido a la apostasía, que es el satanismo. Tenemos un satanismo hoy desenfrenado. Yo cuento cuando seminarista, yo no vi ningún caso de posesión demoníaca, estudié la filosofía, la teología. Ya luego al descubrir el poder del Espíritu Santo en la renovación en el Espíritu, confieso que realmente descubrí también el poder de la acción del demonio. Y hay una frase que seguro que tú conoces, que leía del santo cura de Ars, dice: el que no ha descubierto todavía el demonio es que está caminando por el mismo camino que él. O sea, me parecía muy simpática y tremenda al mismo tiempo. O sea, a un sacerdote que no han descubierto el poder del demonio, significa que no están yendo en camino contrario al demonio, están siguiendo el mismo camino del demonio, según la frase de San Juan María Vianney. Y el satanismo hoy pues está tan desatado que ya se le da culto directamente al demonio, se hacen templos en honor al maligno. Entonces, ante este tiempo tan difícil, de lo cual solo tocamos algunos puntos, donde abunda el pecado, dice la palabra, sobreabunda la gracia. Entonces, como sabemos desde el Génesis, capítulo 3, versículo 15 y 16, lo que dice el Señor: enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ésta aplastará tu cabeza. Sabemos que en el plan de Dios, la lucha contra el demonio, la serpiente, la lideriza la Santísima Virgen María, que por cierto, nunca el demonio logró ensuciar con su baba infernal a la Virgen María. Ella siempre ha ganado todas las batallas. Entonces Dios la ha puesto al frente de esa lucha. Entonces la Virgen María, en este tiempo, viendo el satanismo, viendo la cultura de la muerte, viendo la crisis en la familia, viendo la situación terrible también de los pastores, escrito está: heriré al pastor, se dispersarán las ovejas. Pues la Santísima Virgen María viene enviada por el Señor Jesucristo a darnos la gracia del cielo, a enseñarnos cómo vencer al maligno, incluso a vencerlo también ella, que pisa con su pie la cabeza de la serpiente enemiga. Por eso, en todas las épocas de la historia ha estado presente la Virgen María, pero en esta se agiganta su presencia porque estamos luchando contra el dragón también de una manera, yo diría, más fuerte que en el pasado, por los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. De ahí que Medjugorje no es solo una aparición sin despreciar ninguna cualquiera, no, es una aparición con unos tintes eclesiales, históricos en el mundo de hoy, importantísimos. Por eso decía yo antes que quizá como nunca en la historia de la salvación. ¿Por qué tú piensas que para muchos católicos, incluyamos también a los pastores, les es tan difícil aceptar Medjugorje? Porque también hay que decirlo, digo, nosotros somos más de 1.000 millones, 1.300 millones de católicos en el mundo. Y yo que he tenido la oportunidad, como tú, de visitar tantos países, la gente me pregunta: pero padre, ¿por qué los sacerdotes no hablan más de esto? Y yo le digo: ¿y yo quién soy? Yo soy sacerdote y le estoy hablando. Pero sí he escuchado en muchas diócesis decir: pero es que aquí ningún sacerdote, incluso casos extremos, yo creo que a partir de hoy ya no, de obispos que incluso han prohibido hablar de Medjugorje en sus diócesis. Yo no entiendo sinceramente por qué este temor, aparte de que hay un desconocimiento y que la prensa manipula y algunos se han dejado llevar por la prensa, pero si somos pastores, creo yo que a nosotros nos toca investigar los hechos como son y no disparar desde el púlpito algo, o bien
esa negatividad de mucha gente que aún sabiendo que la Virgen está, tienen temor de venir. ¿Por qué será? Porque esto no es que ocurre en la iglesia ortodoxa ni en la anglicana, ocurre en la iglesia católica. Y si yo soy católico y 6 chicos están diciendo que la Virgen se le aparece todos los días y la iglesia lo ve con buenos ojos, ¿por qué no venir y responder a la invitación de María? Padre, vos sabés que hay un gran racionalismo. Nosotros fuimos formados o deformados siendo muy racionalistas, en general, el clero. Y no solo con respecto a las apariciones de la Virgen, también puede ser con la renovación en el espíritu o con otras situaciones que están sucediendo en la iglesia. Nuestro racionalismo nos hace un daño muy grande. Segundo, tú acabas de dar también una razón, la ignorancia, el desconocimiento. Tercero, el mismo miedo, y cuando si el obispo dice que no, el sacerdote ¿qué va a hacer? Y ha habido sacerdotes que han venido a Medjugorje y su obispo los ha castigado, o sea, después por haber ido a Medjugorje. Y yo creo también que hay una acción del maligno también que lleva a ese desconocimiento. Y no es advertido fácilmente, porque hay otra cosa, Padre Francisco, muchos sacerdotes, con perdón de los hermanos sacerdotes que no entran en ese grupo, no creen tampoco en la existencia del demonio. O sea, explican que el demonio es una, no sé, como, no sé, una energía que no existe, que eso eran cuestiones de otros tiempos, interpretaciones. El Papa ha hablado claro, no ha habido un dogma de fe porque no ha hecho falta, es un hecho histórico. Realmente la acción del demonio en la historia de la salvación. El Papa, repito, lo ha dicho muchísimas veces. Y hay hasta superiores generales de algunas órdenes religiosas que han dicho en público que el demonio no existe. Entonces, ese racionalismo, esa ignorancia, esa tentación del mismo maligno que nos ha llevado a eso, creo que, entre otras cosas, pueden ser causales por las cuales muchos sacerdotes pues no creen. Y quizá nos falte un poquito de profundidad de tomar el pulso que tiene hoy la historia de la humanidad, el momento que vive la Iglesia y el momento realmente especial de los tiempos difíciles por los cuales tenemos que tener también la gracia del cielo de una manera mucho más abundante. Pienso que esas son algunas de las causales, Padre. Habrá otras más sin duda alguna, pero son las que me vienen en este momento ante la pregunta que me hace. De hecho, en Roma, en el curso que tuvimos, que creo que si memoria no falla, todos los que hablaron eran doctores con tesis y con cargos muy relevantes en la iglesia. También habló un cardenal y encargados de la pastoral, porque el fenómeno de los exorcismos y de las oraciones de liberación entra dentro de la pastoral de la liturgia y de pastoral de la salud. Y uno... Es bueno que expliques esto, ¿sabes? Porque lo entendemos, ¿no? Pero sí, va a haber personas que no captan bien toda la profundidad de esto que has dicho. No sé si quieres añadir algo más a ese pensamiento. Explicarlo un poquito más para algunas personas que quizás no entienden lo que significa eso de que entran dentro de la pastoral de la liturgia y de la iglesia. Un poquito más, me parece a mí. Es que hay una pastoral descuidada dentro de la iglesia y se nos hizo mucho énfasis que la pastoral de la liberación y la pastoral de los exorcismos. También se estableció la diferencia que hay entre el exorcismo solemne, magno, y el exorcismo menor, y el exorcismo deprecativo y el exorcismo imperativo. Por supuesto que al demonio no le interesa un rábano de estos términos, pero claro, son términos canónicos y que el primer exorcista es siempre el obispo, porque él fue delegado por Jesús y tiene un poder que no lo tenemos nosotros. Por ser la cabeza de la iglesia, de la diócesis, tiene el poder para exorcizar. Y ese poder para exorcizar, el arzobispo lo delega en un sacerdote a quien él nombra exorcista. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente vive con opresión, obsesión, infestación por esta manifestación de Satanás. Y uno de los problemas que hay, se nos decía a nosotros allí, y fue precisamente uno que está representando el Vaticano, y fue porque él es el encargado de la pastoral de liturgia del Vicariato de Roma.
un monseñor, y nos decía, el problema aquí que en los seminarios no hay un curso de angelología ni de demonología, y si los sacerdotes y los obispos no se les enseña esto, terminan negándolo, como también muchos niegan el infierno. Entonces se sale del marco de la fe católica quien niega la existencia del demonio y del infierno. Entonces sacaron documentos de Pablo VI, Juan Pablo II, del catecismo, de la doctrina de la fe. Y entonces, uno de los problemas que tenemos, claro, un sacerdote que nunca se le enseñó, termina negando si él mismo se va por el racionalismo y la filosofía y tantas cosas. Y el problema aquí es que esto ha desaparecido de las clases de teología. Totalmente. Entonces, si decía uno de los teólogos que nos habló, porque todos eran teólogos, con excepción de una encargada de criminalística del Estado italiano a nivel nacional, y que nos habló de los casos de crimen que vienen vinculados a la hechicería y a la magia y al satanismo, y que hay una división de parte del el Estado italiano para ocuparse exclusivamente de esos casos y no se dan abasto. Y nos decía con mucha autoridad este monseñor de que lamentablemente hoy día, que es uno de los problemas pastorales más urgente, y que la Iglesia lo ha descuidado. Y por eso yo pienso que es imperativo que en las diócesis, incluso hay una asociación de exorcistas a nivel nacional de Italia y a nivel internacional, que se debe retomar esto, porque nos decían, ¿no?, que los que más sufren son los pobres, personas que están oprimidas, que tienen, y se nos pasaron películas, videos, en el momento en que sale del cuerpo todas estas cosas, que si tú le pones un rayo X a la persona no se ve nada, pero el momento que le haces el exorcismo se materializa, y salen vidrios, salen clavos, salen cadenas, sangre, lazos por los ojos, por los oídos, una cosa impresionante. Eso documentado, no es ficción esto. Pero lo cierto es que si el sacerdote no sabe manejar esto, queda guardando distancia del asunto. Pero ahí viene lo que era, perdona que te atraje un poquito, la pastoral litúrgica, porque ¿de dónde sacamos el poder? De Jesús. ¿Y de dónde está el poder de Jesús? En los sacramentos. Y el mismo exorcismo es un acto litúrgico, porque se realiza en nombre de Cristo y de la Iglesia. Es el punto. Incluso la oración de liberación, sí, que también saca el poder de los sacramentos fundamentalmente. Entonces, esa es la pastoral. Eso no, y la pastoral litúrgica. Eso es que es tan amplio que aquí obviamente no puedo en este momento, pero una de las cosas que nos decía este teólogo es que el gran revelador del demonio es Jesús de Nazaret. Quien da a conocer la existencia de Satanás y cómo actúa en el hombre es Jesús de Nazaret. Y si de todo lo que Jesús de Nazaret enseña, tú descartas esto, estás negando su autoridad como hijo de Dios. Tenemos que quitar la mitad del evangelio, si no más. Por supuesto. Y entonces ahí mencionaron todos los casos del endemoniado de Gerasa. Pero también hablaron psiquiatras, psicólogos. Y obviamente una cosa es la esquizofrenia, las obsesiones también. A veces están relacionadas. Y habló un psiquiatra que tuvo un paciente que había ido a varios psiquiatras, fue donde él, que se dio cuenta que no era un caso suyo, le hicieron el exorcismo y la persona se libró de un problema psicológico de 3 años, de insomnio, de despersonalización, etc. Ahí es donde entra la pastoral de la salud. Entonces, para responder a la pregunta, yo pienso que en cada parroquia debe haber, dentro de la pastoral de la salud o del equipo de liturgia, porque se encuadra el exorcismo y las oraciones de liberación dentro de la pastoral litúrgica, porque está regulado por los documentos de la Iglesia sobre la liturgia. Por ejemplo, el exorcismo mayor y las oraciones de liberación y los documentos que sacó el Papa Ratzinger. El Papa Ratzinger, cuando era el encargado de la doctrina para la fe, todo esto está regulado a nivel litúrgico. O sea, cómo se debe proceder, cómo se debe hacer, ya sea el equipo de liturgia o el equipo de pastoral de la salud deben involucrarse en casos de hechicería,
en casos de infestación de lugares, de posesión, y absolutamente está prohibido que los laicos se involucren en esto. Es como un puente y una referencia para presentárselo al arzobispo, pero deben atender a la persona que tiene la infestación, orar por ella a nivel de intercesión y hacer oración de liberación, pero no deben hacer el exorcismo, porque se dio un caso de una persona que, como no encontró el sacerdote, hizo el exorcismo, y una persona que estaba participando en lo que pasó en el curso, y al hacer el exorcismo quedó infestada y tuvieron que después hacerle un exorcismo después de casi más de 6 meses de tener esa persona la posesión. Con esto no se juega. Como también grupos que están orando y no están preparados mientras se está haciendo el exorcismo. Y entonces puede haber infestación en el grupo también. Entonces tienen que ser personas preparadas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como es un campo que el sacerdote desconoce, no sabe cómo preparar a los fieles. Claro. Y mejor yo no me meto en esto. Y tampoco es que todo el mundo que dice que oye voces y cosas ahora mándelo donde los padres exorcistas, porque tampoco la cosa es así. Yo pienso que hay que preparar a los laicos, porque la mayoría de los casos de personas poseídas por Satanás o infestadas, obsesionadas o oprimidas o infestadas, vienen de la New Age, que estuvieron practicando el yoga y que de ahí pasaron a oraciones de meditación y de otro tipo. No quiero decir con esto que todos los que están en el yoga están infestados. Ahí lo dejaron bien claro. Corren un riesgo. Corren un riesgo, y que estuvieron en el ocultismo, en sesiones de espiritistas, o bien le aplicaron la magia blanca o la magia negra o la magia roja o la magia verde. O sea, he aprendido mucho. Sí, claro, hay demasiada magia. Entonces, ¿qué pasa? La magia roja es una magia que se hace para atar a la persona afectivamente con otra. Y la magia negra, ya todos sabemos que es mala para destruir, que una persona tenga ideas de suicidio obsesivas o de romper un matrimonio. O la magia blanca que dice, no, yo te lo voy a hacer todo invocando a San Miguel Arcángel, invocando a la Virgen, pero es un magia, y como magia es tan perversa como la negra o hasta peor, porque quedas ligado de una manera aparentemente buena con el demonio. Esas personas que están en eso es donde más se da el caso de posesión, y los que vienen del satanismo. ¿Y la verde? La verde es la magia exclusiva con todo lo que es las plantas, las hierbas, y que muchas veces de una manera fanática también caen en la ecología, o el ecologismo, no ecología, ¿no? Con los árboles. Incluso hay casos, ahí nos presentaron de un día al otro que toda una finca se dañó, y árboles y plantas y cosechas, y incluso animales. Esto no es juego. Sí. Esto no es juego, esto es verdad. Es verdad. Yo nunca dejé de creer en esto. Pero también es que hay personas que le atribuyen a Satanás todo, y son cosas mentales, ¿no? Entonces hay que saber establecer también la diferencia prudentemente entre la parte psicológica de la autosugestión, de la manipulación de la secta, porque hay muchos casos de manipulación de sectas donde las personas se infestan. O sea que ahí el tema es muy amplio. Ahora aquí tienes para desarrollar para de 5 meses por lo menos. Yo quiero decir que un gran aporte de Medjugorje, a diferencia de Fátima y de Lourdes, es las veces que la Virgen habla de Satanás y del diablo aquí. Siempre habla con el nombre de Satanás ella. Pero la última aparición, el último mensaje del 25 dijo el diablo, que crea desorden. Pero la mayoría de las veces, ha dicho, sí, ¿verdad? Satanás. Sí. Sí, padre, yo creo que primero habría que hacer un congreso de obispos. No, hablo en serio, ¿no? Sí, no, ahí lo mencionaron. O sea, lo mencionaron también. Yo pienso que... ¿Sabe por qué? Lo que que pasa es que la mayoría de los obispos, no podemos hablar más de sucesores de los apóstoles, pero la mayoría de los obispos, como sacerdotes, nunca recibieron en el seminario formación teológica sobre la angelología. Entonces, llegan a ser obispos y están en un campo que no conocen. Vale, yo comenté contigo hoy que cuando estudié teología, el profesor de dogmática, cuando llegó a esto, dijo, cerrado por restauración, y no se vio. O sea, no vimos nada, ni una sola clase. Y la mayoría de los que hemos sido formados
no se nos enseñó la geología, todo este mundo. Uno lo ha ido aprendiendo, no sé yo, la renovación en el espíritu, con la experiencia sacerdotal, etcétera, pero realmente no se conoce. Yo pienso que habría que hacer algo aparte de los sacerdotes, que me parece formidable, también algo, empezar con los obispos. Ya claro, nosotros no tenemos autoridad para hacer esto, pero quizá para sugerir y orar, y no sé qué personas, qué cardenales, qué obispos pudieran hablar con el Papa para ver si también se hace un congreso de obispos sobre lo que es el mundo de la geología y el mundo también del mal, del demonio, y muchos más sacerdotes. Pero hay algo importante, porque va caminando el tiempo, también decir a la gente que la palabra de Dios hoy, que muy hermosa, de buen pastor, nadie las arrancará de mi mano, que Dios lo puede todo. Así es. El demonio no tiene todo poder. Dice capítulo 10 de San Lucas, es Jesús quien habla: sepan que les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, y ningún poder del enemigo podrá hacerle daño. El demonio tiene poder cuando se lo damos. Así es. Si no se lo damos, no tiene poder sobre nosotros. Con el pecado, el mundo de la nueva era, las supersticiones, la brujería, el espiritismo, la adivinación, y pare usted de contar. Entonces, si una persona vive en gracia de Dios, ora, es prudente, acude a los sacramentos, pues no tiene por qué temer, no tiene miedo. De hecho, los exorcistas no tienen miedo. El demonio le tiene miedo a los exorcistas. O sea, esto es importante decirlo, para que nuestro pueblo no caiga ahora también en el pesimismo, el susto, y tenemos que saber que el que esté bajo el manto de la Virgen María, el que reza su rosario, está en la gracia de Dios, pues puede tener tentaciones, por supuesto, las tenemos todos, hasta Jesús las tuvo, pero no debemos tampoco tener miedo. Quiero dejar esta parte final, quizá tú puedes subrayar. Y yo voy a destacar esto: de 100 casos que se atienden de personas que están infestadas o poseídas, el 98% son problemas psicológicos. Eso lo dijo el padre Amort, Gabriel Amort, lo dicen los exorcistas actuales, lo dicen los psiquiatras que también participaron. Pero ¿qué pasa? De ese 2%, estoy hablando de gente que no practica la fe católica. Atención a esto, no practican la fe católica. Por eso, de esos que practican la fe católica, ahí entra el 98% de gente que piensa que tiene problemas con el demonio. Si tú estás orando, si vas a la iglesia, que rezas, que te confiesas, tranquilo. Pero ese 2% de esa gran masa son personas que no estaban practicando la fe, no estaban bautizados, y que efectivamente estaban poseídos por el demonio, o estaban bajo una obsesión o infestación u opresión, y se le tuvo que orar para ser liberados de eso. Si de los que van a la iglesia actualmente están entre un 7 u 8% en la mayoría de las diócesis de tradición católica, se puede imaginar el 2% que yo estoy hablando, cuánto representa de gente que ya no aguanta la persecución de Satanás y van donde un exorcista. Estamos hablando de miles de personas. Miles. Entonces el problema es serio, porque también quien oye la cifra que yo estoy diciendo dice, bueno, pues todo está en manos de los psicólogos y los psiquiatras. No, pero es que muchos psicólogos y psiquiatras no creen en esto tampoco. Y nos decía uno de los exorcistas más renombrados: una persona, y en la iglesia no podemos aconsejar a una persona que tiene comprobado con el diagnóstico que se le hace, que las herramientas existen, no puedes mandar a un psicólogo a una persona que está infestada por Satanás, porque el psicólogo le va a sacar el dinero, no le va a solucionar el problema y la enfermedad va a continuar. Enfermedades corporales como enfermedades psicológicas también, porque ahí una de las cosas que se nos hizo mucho énfasis, que el demonio toma es el cuerpo. Por ejemplo, los dolores en la espalda permanente son muchos casos de hechicería. Bueno, voy a mencionar muchos casos y la gente que me está oyendo va a decir, a mí hicieron una espalda, claro, no, pero ahí se veía, incluso de personas que llegaban con un vientre abultado, pusieron varios casos de chicas con el vientre abultado, que le dijeron, no, tú estás encinta, y fueron al hospital y le pusieron rayos X, no había nada, la barriga vacía, y fueron del psicólogo y del psiquiatra, no le hicieron caso, pero parecía una mujer con un niño de 7 o 8 meses, se le aplica el exorcismo y en media hora fue liberada, y no solamente por tener el vientre abultado, sino también por
en italiano se dice disturbo, ¿no? ¿Disturbio? El disturbio mental permanente que sufre la chica que está acosada y los hombres también, porque muchos casos se nos presentaron de hombres también que se les aplicó el exorcismo. Y entonces les salen también en la piel moretones o personas que se golpean, que no tienen nada que ver con un caso de esquizofrenia ni psicosis, personas que se golpean con tendencias al suicidio, incluso que llegan al suicidio, y muchos que vienen de las sectas satánicas, porque aquí es donde está el problema. El ocultismo, la hechicería, la magia, la santería, el candomblé y el satanismo, porque también se habló de esto, que Satanás hoy día para muchos jóvenes es una figura más atractiva que Jesucristo, por los medios de comunicación, por los problemas de maltrato que tienen. Entonces los jóvenes se identifican con Satanás y no saben en qué se están metiendo, y cuando quieren salir no tienen quien les ayude, y ahí es donde entra la figura del exorcista, no del psicólogo, de una persona infectada que puede hacer, ¿no? En fin, queridos amigos, aquí hay mucho. Quiero decir una cosita. Por Fíjate supuesto. que la Virgen ora mucho tiempo con Mirjana, una de las videntes, y ha dicho que oremos por los que no han experimentado todavía el amor de Dios, que en el fondo es por los que no creen. ¿Entiendes? Antes se decía la conversión de los pecadores, pero es que hay mucha gente que no ha experimentado el amor de Dios, entonces le falta la fe. Y todo empezó en el paraíso terrenal por una falta de fe y de confianza en el Señor. Entonces tiene que ver también la venida de la Virgen en Medjugorje para ayudarnos en esta lucha contra el mal, porque viene a renovar nuestra fe con la acción del Espíritu Santo. Y la Virgen es la primera exorcista. Yo he estado presente en exorcismos que se han hecho aquí, que la Virgen ha hecho y que se han hecho en el momento de la adoración eucarística. Pero la gente no debe tener miedo, ¿no?, a esto, porque el miedo es una arma que el demonio utiliza para que no crezcamos. Ahí quedó bien demostrado. Quiero terminar, porque no pensaba hablar tanto de esto, que la mayoría, yo puedo decir aquí, hasta donde escuchamos, de lunes a sábado, el 100% de todos estos casos son bien limitados. La gente le atribuye al demonio más poder de lo que realmente tiene y ha tenido en la historia. Claro que tiene mucho poder, pero es porque, por ejemplo, casos de dictadores, se lo dan y lo llaman y lo invocan y hacen pacto con él. Pero si no lo hicieran, Satanás no tuviera ningún poder con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que según el testimonio de exorcistas que nosotros escuchamos en Roma, de sacerdotes que han trabajado por más de 15 años con el padre Gabriel Amor, que fue por muchos años el exorcista oficial del Vaticano, dice que ningún caso jamás como la película esta del exorcista. Eso es una exageración y eso no existe. Sin embargo, sí existe problemas de enfermedades, incluso de parásitos, de bacterias, de enfermedades que están permanentes en una persona, que ningún médico la cura, que sí existe insomnio, que sí existe ruidos en ambientales, que hay que hacer exorcismos a las casas, cosas de estas. Pero de la manera así fantasmagórica o exagerada, yo diría fanática, es pura mentira. Si una persona ora, si una persona va a la iglesia, no tiene por qué preocuparse de esto, aun cuando un hechicero o una persona le pueda hacer un maleficio. Y si se da el caso, practicar la oración de liberación, porque la oración de liberación, todo cristiano la debe hacer, porque hay una diferencia entre las oraciones de liberación y las oraciones de exorcismo. El laico absolutamente tiene prohibido, por su protección y porque no está preparado, ni tiene el ministerio para eso, como no tiene el poder para celebrar la misa ni perdonar los pecados, no tiene el poder para hacer exorcismos y no lo debe hacer. Sin embargo, sí debe hacer oraciones de liberación. La oración de liberación es cuando yo le pido al Señor, a la Virgen, a los ángeles, que intercedan para que yo sea protegido por la preciosísima sangre de Cristo, por su poder, de toda la acechanza del maligno. Y eso lo debemos hacer todos los días. Nos decía un sacerdote. Padre nuestro, no nos dejes caer en la Eso, tentación. ahí va. Que la oración del Padre Nuestro es una oración de liberación,
dada por el mismo Cristo, y según el Evangelio de Mateo y de Lucas, ahí nos los dijeron, no dice líbranos del mal, sino líbranos del maligno. No, del malo, sí, así es. Del malo. Entonces no hay que tener miedo a estas cosas, porque el miedo es lo que impide que la persona verdaderamente venza el poder del mal. Repito, ahí se hizo énfasis siempre en estos 3 puntos. El miedo, la vocación y la propia debilidad son las 3 armas que el demonio siempre va a utilizar a través de la tentación para alejar a una persona de Dios, porque en el fondo lo que el demonio busca es alejar a la gente de Dios, que no comulga, que no rece, que se pierda su alma. Entonces, yo creo que es importante hablar de esto y leer, documentarse y no tener miedo. Formar a nuestro pueblo, formar a los sacerdotes, formar a los obispos, evidentemente, y seguir los mensajes de la Virgen. Y ahí tenemos con esas 5 piedritas, tenemos la protección de la Virgen, el mismo rezo del rosario, que es un arma maravillosa que nos da la Santísima Virgen. Hay un caso extraordinario aquí que se habló de casos de santos que fueron también poseídos por el demonio. Hay un libro inclusive, uno de esos casos de Santa Verónica Giuliani, Santa Gema Galgani, y la pregunta es ¿por qué Dios permite que algunos santos fueran atacados tan violentamente por Satanás? Porque en aquellos casos, nos decían estos teólogos, Dios permite esto para su propia santificación, por permisión divina, y para probar al mundo la existencia de Satanás. Entonces, son casos extraños, porque también alguna persona puede decir, no, yo voy a la iglesia, a mí nada me pasa. No, la tentación la vamos a tener, aunque comulguemos todos los días. Y ahí está el caso del Padre Pío y el santo cura de Ars, que nunca el demonio dejó de fregarle la vida. Ahora, yo termino diciendo... Pero ellos también le fregaron la vida al demonio, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Hay un santo que hizo más de 2000 exorcismos que nos presentaron ahí, otro que hizo 400, o sea, hasta que estos casos que son dignos de evidenciar en esta entrevista. Yo termino diciéndole, queridos amigos, como católicos nos toca, estamos en una lucha. San Pablo lo dice, los evangelistas y los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no estaban equivocados, estaban en lo cierto. Somos nosotros con nuestro racionalismo excesivo, sin oración, que nos ha llevado a subestimar o a veces hasta rechazar la revelación. Yo agradezco al Padre Inocencio pues esta oportunidad y gracias amigos por su amable sintonía. Continuaremos con estos temas, siempre con fe, con esperanza, con entusiasmo. No dejen de orar y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Si querías decir algo más. Sí, sonríe que Dios le sigue amando, la Virgen le cubre con su manto de amor y acuérdese que no hemos recibido un espíritu de timidez y de miedo, sino un espíritu de poder y de fuerza, que es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Jesucristo. Así que invoquemos al Espíritu Santo, cubrámonos con la sangre de Cristo y el manto de la Virgen y la intercesión de San Miguel Arcángel. Amén. Entonces damos la bendición juntos. Sí, Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios los bendiga.